Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. El mayor regalo que cada uno de nosotros ha recibido fue la salvación. Y entendemos la salvación como un regalo, como algo que ninguno de nosotros merecía. Fue dada por Dios como un obsequio. No hicimos ningún mérito para obtenerla. Pero saben, también la salvación es una necesidad. Es una necesidad para todos los hombres, para todas las mujeres. Aunque hayan hombres y mujeres que no lo entiendan, no lo acepten, no lo crean. La salvación. Yo siempre me acuerdo de mi profesor de filosofía, hace siglos. Todavía utilizando la tiza, en ese entonces, para que vean. Había escrito en la pizarra como preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Entonces puso filosofía y al lado religión. Entonces debajo de la filosofía, respuestas. Y debajo de religión, salvación. Y era la primera vez que yo hacía esa asociación. Yo no era ni cristiano en esa época. Y él empieza a explicar esto, que la filosofía está centrada en darle respuesta, este amor a la sabiduría, ¿cierto? Y darle respuesta al ser humano, todas esas respuestas difíciles, qué sé yo. Pero que además de la filosofía, solo había otra dimensión que podía entregar también una solución a esas problemáticas. Y él coloca ahí religión. Pero que si bien la filosofía descansaba sobre respuestas, la religión descansaba sobre entregar salvación. Me quedó eso dando vuelta. Entonces, años después, cuando recibí al Señor y me hablaban de la salvación, adquirió sentido todo esto. Porque no estaba tan equivocado mi profesor de filosofía. Hay una búsqueda del ser humano por respuestas, por darle sentido a la vida. Darle un propósito a su existencia. Y no todo termina en una tumba. Pero el Señor, en la concepción religiosa de un profesor de filosofía, pero el Señor no solamente da respuesta a preguntas difíciles, sino que también permite vivir una vida mejor y una vida con sentido. Una vida que no termina en la tumba. Así que todos los seres humanos tenemos necesidad de salvación. Si todos los seres humanos tienen necesidad de respuestas, todos los seres humanos también necesitan trascendencia. Todos tenemos esta necesidad, más allá de que la salvación es un regalo. Y ya cuando somos cristianos entendemos que todos tenemos además esta necesidad de ser salvos porque todos hemos sido condenados. Todos hemos sido condenados, nadie califica. Ninguno de nosotros califica para obtener algo como esto. Entendemos que la justicia de Dios se hace sobre nosotros por obra de Cristo Jesús. Recibimos la salvación, Dios hace justicia, porque Cristo Jesús paga por todos nuestros pecados, y esto es por fe. Esto nos da nueva vida, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, tenemos una vida diferente, pero que nos exige santidad. Que nos exige hacernos conscientes de que necesitamos centrarnos en Dios, aprender del Señor y vivir conforme a los propósitos que Dios haya trazado en nuestra vida. Entendemos que Dios es soberano y Dios tiene un plan sobre nuestra vida. Un plan que Él conoce de antemano, pero que nosotros podemos echar a perder. Todo lo que he citado está en Romanos. Romanos probablemente sea un libro donde está más claramente todo un corpus, un cuerpo doctrinal
que nos habla acerca de estas cosas. Nos explica Pablo claramente cómo funciona esto de la salvación, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la nueva vida, del plan de Dios. Lo leemos, lo entendemos, los que hemos recibido al Señor, los que tenemos al Espíritu Santo. Hay cosas que nos saltan de los ojos a la mente, de la mente al corazón. ¿Cómo podemos estar a la altura de todo esto? ¿Cómo podemos estar a la altura de todo esto que les he sintetizado? ¿Cómo estar a la altura? Entender, ¿cierto?, que la vida eterna está en nosotros porque tenemos a Cristo Jesús, que la salvación ya no es un tema que esté en discusión. ¿Cómo entendemos que de verdad Dios no tiene nada por qué condenarnos? ¿Cómo aquilatar de verdad que tenemos nueva vida? ¿Cómo estar a la altura de todo esto en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, con los amigos, con los enemigos, con la patria? ¿Habrá acaso alguna forma particular de hablar, alguna forma particular de comportarse, de expresar nuestros afectos, de compartir con los otros, de planificar, de hacer negocios? ¿Hay forma de pasar por el filtro de lo que es nuestra condición de hijos e hijas de Dios? Todo esto. Entonces Romanos 12 nos presenta los deberes cristianos. Romanos 12 y Romanos 13, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. El deber ser, que es un imperativo, que es un ideal, en este caso ético, cristiano. Esto es diferente del simplemente ser, porque cada uno es como es nomás. ¿Ah? Cada uno nació como nació. Y se supone, ¿cierto?, que uno es como mitad genética y mitad experiencias. Mitad genética y mitad todo lo que uno haya recibido en el camino. Educación, disciplina, estudio, da lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros es eso. Siendo eso, llegamos al Señor y descubrimos que genéticamente heredamos una cantidad de ataduras, de maldiciones, ¿sí? Porque venía el paquete así, pues. No. Y por otro lado, también nacimos en este lado del mundo, recibimos la educación que recibimos, hablamos el idioma que hablamos. También eso, no hay mucha elección. Entonces nos encontramos frente al Señor así como somos. Pero el Señor nos plantea y nos dice, una cosa es ser y otra cosa es lo que tú debes ser. Y estos son los deberes cristianos, el deber ser. O sea, una aplicación práctica de cómo deberíamos comportarnos, de qué actitudes cultivar, cómo ser delante de Dios y delante de los hombres, con independencia de nuestra genética y con independencia de nuestras experiencias, las que hayamos arrastrado hasta ese momento. El versículo 1 de Romanos 12 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Veníamos de Romanos capítulo 1 al capítulo 11, explicando estas cosas que les tracé en la introducción de esta enseñanza, relacionados con la salvación, con la justicia, con la vida nueva, con la soberanía de Dios. Así que entendido esto, así que comprendido, asimilado, explicado, expuesto esto,
hermanos, esta obra ya fue hecha, todo lo anterior ya está listo. Os ruego, Pablo ruega en todos sus escritos unas 7 u 8 veces. Ruega, porque es urgente. Por las misericordias de Dios que son esta gracia en Cristo, no merecida, que presentéis vuestros cuerpos. Habla Pablo del cuerpo, solo el cuerpo, no habla acerca del espíritu y el alma, no. Él representa el cuerpo como un todo. La división espíritu, alma y cuerpo es pedagógica. Usted no puede dividirse a sí mismo en espíritu, alma y cuerpo, todo está integrado, ¿me explico? En su cuerpo está su espíritu, está su alma. Así que es necesario presentar estos cuerpos en sacrificio, en entrega, en renuncia. ¿Entrega y renuncia para qué? Es sacrificio, para muerte, para muerte. Pero dice en sacrificio vivo, o sea, en sacrificio vivo para muerte. No solo eso, sino también santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los teólogos se han rebanado la cabeza con esto del culto racional. Y racional es el lógicos en griego. Lógicos, es decir, de acuerdo al logos, de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí también viene lógica. Es decir, este culto racional es un servicio lógicos, es un servicio de acuerdo a la palabra, razonado, en conciencia. Fíjese que se sacrifica por las misericordias obtenidas, no por las misericordias por obtener, que es la diferencia de los prosaicos, de aquellos que rinden culto a otros dioses. Los que rinden culto a otros dioses se esfuerzan por rendir ese culto de tal manera de obtener algo de parte de esos dioses. Pero esto opera diferente. Hacemos sacrificios porque ya hemos recibido esa misericordia de parte de Dios. Es por las misericordias y no para las misericordias. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no aceptéis la normalidad de este tiempo, no viváis de acuerdo a las formas opuestas a Dios de este tiempo. Así ha sido toda la historia, porque el Dios de este mundo es con minúscula. Y todo esto se opone en rebelión a los propósitos de Dios. No nos conformemos a eso, no nos conformemos, no nos coloquemos en esa misma forma, conformarse, sino transformaos, transformaos, metamorfo. ¿A qué le suena metamorfo? ¿Y la metamorfosis de qué se trata? ¿Ah? Un cambio. ¿Cómo es ese cambio? Radical. ¿Ese cambio es porque ocurren cosas a nuestro alrededor? ¿Es por qué? ¿Es porque ocurren cosas en nuestro interior? O sea, la oruga cambia a mariposa de adentro hacia afuera. Es un cambio de adentro hacia afuera. No es una cirugía estética. Eso es de afuera hacia adentro. ¿Se da cuenta la diferencia? No es un entrenamiento. Cuando uno se está preparando para algo, en una profesión, en lo que sea, en un oficio, da lo mismo, capacitándose. Porque eso viene de afuera. Entonces yo tomo esas cosas, las mastico, las internalizo, ok, soy diferente. No, pero esto viene de adentro, viene de lo más profundo. Por eso se ocupa el término metamorfo. Por medio de la renovación de vuestros sentimientos.
entendimiento. ¿Por qué no sentimientos o emociones? Por medio de la renovación, ¿es posible renovar el entendimiento? Porque como que resulta más fácil a veces renovar las emociones. Estoy enojado y ya tengo que desenojarme. Pero ¿cómo renuevo mi entendimiento? Porque la renovación no se basa en emoción, sino que se basa en hechos. En hechos. Entonces cuando leemos la Escritura y comprendemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esos son hechos, hechos, hechos. Está ahí, está escrito. Me guste o no me guste, sea cristiano o no sea cristiano, está declarado, está ahí, es lo que Dios dice. Entonces, aquí opera Cristo en nuestra mente. Esta es una operación de Cristo en nuestra mente para hacer lo que Él hizo, hace, para pensar lo que Él piensa. Y fíjese que esto no se puede imitar. Esto no es por imitación. Como es una metamorfo, y esto viene de adentro, tiene que ser legítimo, tiene que ser real. Esto no se hace viendo a otro. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que es la única manera de discernir. Cuando se habla de comprobar esta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que aprender a discernir esa voluntad. Bueno, sin metamorfo no puede ser. 2 Corintios 3:18, esta es una inclusión, dice, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, metamorfo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjese, y esto es súper importante, y estamos en los primeros versículos del capítulo 12 de Romanos. El protagonismo del Espíritu Santo aquí es capital. Aquí es clave. Si no colocamos al Espíritu Santo en el lugar que debe tener, que es de preeminencia, que es de motor para todas las cosas, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, va a brotar toda nuestra humanidad, porque finalmente todo lo que venimos describiendo aquí, esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio, esto de no conformarnos a este siglo, esto de transformar nuestra mente, de comprobar cuál es la voluntad de Dios, no es algo que con nuestra humanidad, que con nuestros atributos humanos, por muy extraordinarios que estos sean, vayan a producir un fruto espiritual. Eso no, eso es imposible. No fuimos hechos para funcionar de ese modo. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo funcionan estas cosas en la práctica? Versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Usted es consciente de la gracia que Dios le ha dado? Porque de pronto es un muy buen motivo para estar permanentemente en comunión con el Señor y en oración, hacerle este tipo de preguntas al Señor. Señor, por favor, hazme consciente de todo lo que tú has derramado sobre mi vida, de todo lo que tú has hecho. Se habla de que el chileno tiene memoria frágil, ¿cierto? Pasan cosas y que son terribles y como que al otro día así como ya uno como que se le olvidan. Y tal vez una condición humana transversal. ¿Somos conscientes de la gracia que Dios nos ha dado? Dice, esta gracia nos ha sido dada a cada uno
Y fíjese la relación que hay de esto con la forma en que cada uno entonces debe mirarse a sí mismo. Y habla de la cordura. Y todos luchamos con esto porque la humildad no es una condición muy recurrente en el ser humano. No es muy... Uno no anda de forma natural humilde por la vida. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, cuando adquirimos conciencia de que de verdad necesitamos una metamorfosis de adentro para cambiar cosas como esas, bueno, estamos la mitad de la ecuación cumplida, porque primero tenemos que hacernos conscientes de eso. Imagínense a alguien que no acepta que su ego se activa cada centésima de segundo. O sea, el ego ahí, ¡ta! ¡ta! Entonces cualquier cosa que a uno le dice, cualquier cosa que uno vive, así como, ¡ta! El ego, así como, ¡ta! Hace tiempo en el Teatro Teletón hicimos una representación que se llamaba ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Entonces era como... fue interesante solo el título en términos de que nos llevaba a permanentemente estar pensando, ¿qué haría Jesús aquí? Es que escuché esto, ¿qué haría Jesús? Es que me dijeron esto que no sé ¿qué haría Jesús? Es que me hicieron esto, ¿qué haría Jesús? ¿Se entiende? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué tiene que ver la fe con esto? Porque fíjese que aunque hay que cultivar humildad, es la fe, esa medida de fe que nos ha sido entregada a cada uno de nosotros la que nos permite poder expresarnos en nuestro máximo potencial, en nuestro máximo potencial espiritual. Es como un superpoder, regalado por Dios, para usarse conforme a los propósitos de Dios, para expresarse, ¿cierto?, como siendo uno un canal de esto que opera a través de nuestra vida. Porque necesitamos esa fe, esa potencia, esa confianza, ese poder, escúcheme bien, para cumplir nuestras responsabilidades. Y fíjese la relación que hay entre responsabilidad y deber ser. Porque si uno simplemente es, da lo mismo la responsabilidad. Si uno simplemente fuese, hoy día no quiero trabajar. Hoy día no quiero ir al ministerio. Hoy día no quiero saludar a este que está de cumpleaños. No quiero. Hoy día no quiero cocinar, qué lata. Hoy día no quiero hacer la cama. Hoy no quiero planchar. Hoy no quiero secar los platos. Hoy día no quiero. Hay un deber ser. Hay un deber ser que nos lleva a cumplir con nuestras responsabilidades. Aquí viene un comparativo, en el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto está ampliamente explicado en 1 Corintios 12, ¿cierto? Donde se habla del pie, donde se habla de la mano, de la oreja, del ojo, de la cabeza. Todos cumplen una función. En esta multiforme gracia de Dios a cada uno nos ha sido entregadas responsabilidades específicas. ¿De acuerdo? Entendemos que somos responsables, que eso es parte del deber ser. Ya. No somos responsables respecto a todas las cosas. Es imposible. Esto es como orar por la paz mundial.
¿Se entiende? Oramos por la paz de Israel. Oramos por nuestra paz. Oramos por la paz del que la está pasando mal. Nuestras oraciones siempre tienen que ser específicas. ¿Ya? Pero Señor, te oro por la paz mundial. Como, eso no es muy específico. Entonces es como, Señor, ¿por qué paz te debo orar? ¿Y en qué paz, y en la construcción de qué paz yo puedo ser propicio? Dado que me hiciste oído, dado que me hiciste mano, dado que me hiciste pie, dado que me hiciste cabeza, dado que me hiciste una parte del cuerpo de Cristo. Una parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo entiendo que Minorá, cuando se reúne a orar, todos oran. O cuando nos reunimos en una célula, a veces todos oramos, porque cada uno es una parte. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esto es interesante, y todos miembros los unos de los otros, porque aquí hay unidad en la variedad. No subestimemos el sentido de ser unánimes, de ser iglesia, de ser un cuerpo, que es algo que la gente que no conoce al Señor, o que es algo que los que se dicen cristianos solitarios no tienen, no poseen, no cultivan, no integran a sus vidas. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, habilidades, capacidades, que son el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que, en esta multiforme gracia que hemos recibido y que nos hace a cada uno parte del cuerpo de Cristo, cada uno entonces tiene diferentes habilidades, capacidades, según esa gracia. Fíjese, según la gracia que nos es dada, no la gracia que nos fue dada, es la gracia que nos es dada. Esto es un continuo, es un flujo, es un fluir constante. Esto no tiene un término, esto siempre es en nosotros. Si el de profecía, si hay algo que decir porque Dios lo ha puesto en nosotros, decirlo. Bueno, úsese conforme a la fe. Servir. Y uno dice, Pablo coloca la profecía aquí, coloca el servicio acá. Si servir es mucho más fácil que profetizar. ¿Se da cuenta cómo Dios no hace escalas de ciertas cosas? Y que finalmente profetizarle algo a alguien o profetizarle algo a la congregación no es eventualmente algo más extraordinario que poner una silla o limpiar un baño. Porque yo pienso que para limpiar un baño hay que tener don de servicio bien desarrollado, sobre todo si el baño es ajeno. Sí, pues, yo puedo limpiar mi propio baño, pero limpiar un baño ajeno. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Miren estas mezclas. Porque saltamos de un campo semántico a otro, así como, ¿y qué tiene que ver la enseñanza con la liberalidad, con la generosidad? Sí, todo está integrado porque todo es un cuerpo. El cuerpo necesita ser enseñado, necesita ser exhortado, también necesita que experimente generosidad, que haga generosidad, liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada cual cumpliendo esto dentro del cuerpo. Entonces, preguntas claves. ¿Usted conoce sus dones? ¿Conoce sus capacidades? ¿Está dispuesto a desafiarse en virtud de las cosas que Dios ha puesto en usted? Porque a veces uno intuye que Dios está haciendo un trabajo en uno, algo nuevo, y llega el momento de ser probado. Entonces aparecen los temores, aparecen las humanidades, las carnalidades, como
todas esas cosas. Pero llega un punto, esto lo digo recurrentemente, en el que es necesario lanzarse a la piscina sin saber cuánta agua tiene la piscina. A veces ni siquiera la piscina tiene agua. Y uno se lanza igual y cuando está en el aire ve que no hay agua en la piscina y uno dice, me voy a pegar un tremendo porrazo y en el último microsegundo antes de caer en la base de la piscina, ¡pua!, sale el agua y salto ornamental. Es una cosa así. Y uno sale hacia arriba así. Claro. Porque así es el Señor, porque así hace las cosas el Señor. Pero hubo que pasar por el pavoroso salto sin saber qué había ahí. No hay otra forma. No hay otra manera. ¿Se imagina saltar sobre seguro en la fe? En la fe, es que eso ya no es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ya, salto, 6 metros de agua ahí, 6 metros de agua. Una confianza, una cosa así como... La fe no funciona de esa manera. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, se colocan aquí algunos ejemplos más, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ya habíamos leído esto. Miren, los dones son necesarios, es necesario entrenarse en estas habilidades, capacidades. La Biblia dice que los sentidos se ejercitan por el uso. Decíamos que hay capacidades, habilidades, dones, funciones dentro del cuerpo de Cristo. Algunas son en el escenario, otras son detrás de bambalinas. Cada cual está capacitado para eso. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. En todas estas cosas. Miren, aquí vamos a tener en todo este relato dos protagonistas conceptuales. El Espíritu Santo, que es el que potencia y hace todas las cosas, y el amor. Y el amor. El verdadero amor, el verdadero amor no es de palabras, es de acción. Si para palabras así como que uno, te amo, es que te amo. Es que te amo, es que te amo, te amo. Y quien escucha, claro, pues así como, ya, qué bueno. Pero demuéstramelo. Pero, ya, ¿y? Entonces, este amor sin fingimiento, fíjese, sin fingir, que tiene que ser real, es una consideración permanente al otro. En atención, en recursos, en tiempo. Sin hipocresía, porque sin fingimiento. ¿Cuántas veces hemos abrazado en público y esos abrazos se han transformado en murmuración privada? Es que te amo, es que te quiero. Eres importante para mí. Pues pasa 3 doritos después. Oye, ¿sabéis que él? ¿Supiste que? Me parece que... Qué terrible, ¿no? Otro. El mismo que estuve abrazando y que le dije que lo quería. Amor sin fingimiento. Miren, si podemos tener dificultades y podemos tener problemas. Sí. ¿Alguien tiene una monedita de oro? ¿Sí? ¿Una monedita de oro? Así como... Entonces, ¿alguien es monedita de oro? Así como... Sí, monedita de oro. Nadie es moneda de oro, Nadie es moneda de oro. Entonces, todos tenemos nuestra forma de ser. Mire, gracias a Dios, todos somos diferentes. Entonces, van a haber dificultades, vamos a tener encontrones de todo tipo en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Si esto es así, la vida es así. Pablo tuvo encontrones con los propios apóstoles. Acuérdense que los apóstoles no lo reconocían como apóstol a Pablo. ¿Quién es este? ¿De dónde salió este si este nunca estuvo con nosotros? Pablo tuvo encontrones con discípulos. Acuérdense del que no quería...
No lo quería llevar ni a evangelizar, Pablo. Entonces, pero que el amor sea sin fingimiento. Entonces, oye, mira, conversemos esto. Está pasando esto. Ay, entonces abracémonos. Y entonces en privado todo arreglado. Y lo único que puedo hablar de ti serían buenos informes, porque fuimos capaces de resolver nuestras diferencias. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Familia, ambas cosas. Aborrecer lo malo, no dice o seguir lo bueno, dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ambas cosas, ambas cosas. El amor no lo tiene que tolerar todo. Es que yo lo amo, sí, pero es que un perdido, mira, anda haciendo puras tonteras y es tu hijo. Sí, es que yo lo amo, entonces, ¿cómo lo amo? Sí, claro, pero corrígelo. Si tiene 9 años, pues. Es que lo amo, ¿cómo? Es que no, ¿cómo lo voy a corregir? Es que... Lo malo va a seguir siendo malo, aunque muchos lo defiendan. Vivimos en una época así. Lo malo va a seguir siendo malo, aunque muchos defiendan que eso es legítimo. Y lo bueno va a seguir siendo bueno, aunque muy pocos lo practiquen. Fin, se acabó. Oremos. No, quedan unos versículos. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, versículo 11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué buscamos en el otro cuando amamos? ¿Buscamos esa fraternidad? Es importante, es de verdad muy importante meditar constantemente en la envergadura, la calidad, la fuente de nuestro amor. Porque hasta antes de recibir a Cristo amábamos en nuestra humanidad. Pero recibimos a Cristo y ahora debemos amar con el amor con que cada uno de nosotros fue amado. ¿Se entiende? Entonces, oye, si hay algo de lo que se ha escrito, si hay algo de lo que se ha discutido, por lo que se han armado guerras. Algunos dicen que todas las guerras se arman por temas económicos, Siempre detrás de una guerra hay algo que alguien quiere del otro. Y otros hablan que todas las guerras en realidad son por amor. Por último, amor al dinero. Hay gente que ha escrito del amor. Erich Fromm escribió El arte de amar. ¿Quién leyó ese libro? Porque se lo dan a veces en la enseñanza media alguna. El arte de amar. Él habla de que el amor es un arte. ¿Ya? Erich Fromm, un humanista, no cristiano, racionalista. Está Erich Fromm y está Paulo Coelho, así, en ese orden. Olvídese que alguien como Fromm o como Coelho nos va a decir algo interesante, algo apropiado, algo certero acerca del amor. Chao. Pero cuando leemos 1 Corintios 13, yo todavía recuerdo, la primera vez que leí 1 Corintios 13 de verdad, en el espíritu, fue así como, ¿qué? Y yo que había creído que me lo había leído todo, ¿qué? Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de lo que habla Pablo? ¿Cómo funciona esto?
Y me hizo tanto sentido porque lo que yo estaba recibiendo de algunos cristianos maduros era precisamente eso. ¿Se entiende? Toda una vida acostumbrado a recibir amor, amor humano, amor imperfecto, amor con intercambio, y de pronto verme enfrentado de que hay un tipo de amor que no funciona de esa manera, que es todo lo contrario, fue para mí sorprendente. Me costó mucho entender y aceptar que así eran las cosas del Señor y no pueden ser de otra manera. El amor es preeminente, el amor es superior, el amor tiene un predominio. Luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ¿a quién usted prefiere? ¿Usted prefiere a su hermano en Cristo, aunque sea medio pesado? ¿O prefiere al simpático del trabajo, pero que cuenta puros chistes en doble sentido? Claro, pues si esto es de pronto muy así, dual. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere de su cuidado, de su atención, de su eficiencia, no flojos, no perezosos, ardientes en el espíritu, fervientes en las cosas del espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Fíjese, ¿cuál es la esperanza? Tenemos una esperanza que no avergüenza, que es Cristo Jesús. Gozosos en esa esperanza, gozosos en Jesús, no gozosos en el resultado. A veces no vamos a obtener buenos resultados. Pero si en el proceso está el Señor, entonces, Señor, gracias. Sufridos en la tribulación. Entonces, enfrenta la tribulación con paciencia, con firmeza y sin rendirse. Constantes en la oración, como Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces él sabía que constantemente estaba en oración. Él no tenía que estar así, con la cabeza agacha, los ojos cerrados y estar orando. Y eso era oración para él. Él caminaba y él hablaba con Dios y declaraba, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hacía todas las cosas, vive Jehová en cuya presencia estoy. Se hacía consciente de que él estaba delante de Dios permanentemente. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y estas son varas súper altas. Son varas altísimas. Altísimas. Denme un segundo que creo que aquí había un material, Manuel, o todavía no. Ya, gracias. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Digo que son varas altas. Si cada uno de nosotros fuera tan diligente en los propósitos de Dios como lo somos a veces en nuestros gustos personales, en nuestros hobbies, en nuestros placeres, en nuestros negocios, quizás las cosas podrían ser diferentes para nosotros. Digo que son varas altas porque estar pendiente, ¿cierto?, de las necesidades del otro, en este espíritu de hospitalidad, requiere mucho de nuestro interior, de la metanoia, del metamorfo. Requiere mucho de ese cambio interior. Entonces, a veces nos llenamos, ¿cierto?, de propósitos que están centrados en nosotros y exclusivamente en nosotros. Y por eso hablo de nuestros placeres, de nuestros hobbies, de nuestras atenciones. Porque dentro del deber ser está siempre el mirar hacia afuera, salir de nosotros y poner atención en el otro, con este espíritu de hospitalidad.
Y esto es tan extremo que el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y esto sí que es difícil. Ahora sí, Manuel, quiero que pongan atención por favor al siguiente video, que es breve. All the bad things you may have done in the past, each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even behalf of my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. Again, I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. En Texas, la mujer que vieron ahí, la rubia, Amber Geiger, policía, llegó a su departamento, es lo que ella dice, llegó a su departamento, vio la puerta abierta, vio a alguien en su sofá, se supone, le dijo qué hacía ahí, la persona se habría levantado abruptamente y le dio 2 tiros y lo mató. Botham Jean. Esta policía se supone que se equivocó de piso y entró un piso más arriba. Se equivocó, salió del ascensor en otro piso. Alegó que la carga de trabajo, que... Miren, esto es muy polémico, fue muy polémico, porque también los pisos eran muy diferentes, hasta el limpiapié era de otro color, todo era muy diferente dentro de esa habitación. Entonces se esgrimió que en realidad aquí habían temas raciales, aquí hubo otro componente, ¿ya? Con independencia de cómo haya sido esto, con independencia de cómo haya sido, si de verdad fue un error, o si de verdad hubo un componente racial, lo importante es que el hermano del asesinado, Brand Jane, hace esa declaración en el tribunal. Y es impresionante porque él tiene la urgencia de perdonar y de abrazar, es él. Y ahí no se ve, pero hay otros videos, la jueza, la Tammy Kem, está ahí. Está con un pañuelo, está hablando el hermano del asesinado y la jueza está así. Entonces cuando él le dice, no sé si esto es posible, pero puedo ir y abrazar. Eso no se hace, está menos en un juzgado de Estados Unidos, cuando la que están juzgando está ahí sentada, no hay contacto, no hay nada. Entonces él, humildemente, pide, ¿puedo? Le dice, please. Por favor, yo lo necesito. Y la jueza ahí, yes. Entonces el tipo, no, perdió su oportunidad. Y la policía se le tiró encima. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Por eso esto es una vara muy alta. Y obviamente este joven es cristiano. Su hermano también lo era. Entonces él sabía lo que tenía que hacer. Claro, que le costó, pero por supuesto. Pero una vez que él lo decidió, lo hizo. Y probablemente su metamorfo era ya, o sea, es que tengo que hacer esto. Es que ya no es algo, porque es de adentro. Ya esto no es por lo que dice la palabra de Dios. Sí, claro, ahí se fue alimentando esto. Pero eso penetró en mí, eso detonó la mariposa que llevo adentro. Es necesario que salga. Aquí tiene que salir. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, sentir con el otro, considerar el sentir del otro más que el sentir propio. Versículo 16, unánimes entre vosotros. Fíjense, aquí se vuelven a hacer ideas recurrentes en Pablo porque Pablo sabe lo importante que es esto. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Miren, no es fácil ajustarse con los demás. Siempre hay que hacer concesiones. Y más difícil cuando creemos que las cosas las conocemos, las sabemos, tenemos experiencia. Pamplinas. Qué extraño ese término, pero bueno. 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. A veces no va a ser posible. A veces no va a ser posible porque con la mejor intención usted va a ir y va a pedir perdón y la persona le va a decir... No, pero perdóname, perdóname, dime que me perdona. Ya, sí. Y a veces así va a ser. Y así va a ser. Así va a ser. Pero uno tiene que hacer su parte. Entonces, si es posible, en cuanto dependa de cada uno, estad en paz con todos. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este versículo es fuerte. Es fuerte. Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, miren, fíjese, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esa última parte en la que uno lo hace así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Señor? Pero siempre es bueno estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Sobre todo en esas partes que uno lee y dice, ¿qué? Entonces, estudiar la palabra de Dios. El Señor, pero aquí y ya. Y el contexto, ¿ah? ¿Y qué terminología se utilizó acá? Entonces, aquí hay un doble significado. Fíjese que si es su enemigo, enemigo. Porque darle de beber al que tiene sed y hambre y de comer al que tiene hambre si es su amigo. Si es su amigo, si le fue mal y tiene hambre. Si caminó no sé cuántos kilómetros y tiene sed, ¿cómo le va a dar agua? Pero aquí estamos hablando del enemigo. Póngase en ese contexto. Le da comida, le da agua al enemigo. ¿Cómo se va a sentir el enemigo respecto a usted? Si usted es su enemigo, se va a sentir avergonzado. Se va a sentir así como, este debiera odiarme. Y me está dando comida y me está dando agua. Cuando yo esto lo he dicho, cuando yo recibí al Señor, cuando Hugo Rosas me comparte de Cristo, lo mandé a la punta del cerro, lo traté con garabato, una cosa terrible. En una camioneta, en una pick-up de Rancagua a Santiago. Y mal. Yo en ese momento, yo nunca trataba mal a la gente, pero yo a él lo traté muy mal. Yo me sorprendí de mí mismo por lo mal que lo traté. Yo después entendí que eran puros diablos. ¿Se entiende? Yo después entendí eso. Porque después que lo traté mal, yo dije, pero, uy, yo no soy así. Pero así fui. Entonces,
Y pasaron 2 o 3 días y él me vuelve a compartir de Cristo. Me vuelve y al pie de la letra. Las mismas cosas que me había dicho en la camioneta me las vuelve a repetir. Así las 4 llaves. Así, ta, 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 ta. Y yo decía entre mí, este es tonto. Si ya lo traté mal, ¿cómo ahora se atreve? Porque si antes tenía rabia y ahora quería golpearlo. Golpearlo. Y antes que los dos participábamos en una academia literaria y escribíamos y qué sé yo. Entonces después de la camioneta, de la famosa camioneta, yo quedé tan picado que escribí un poema. Sí, todavía lo he contado. Escribí un poema. No, ¿saben cómo se llamaba el poema? El poema se llamaba Semidios. Entonces, Carola, yo espero que hayas visto esa teleserie, pero no es la reposición, no es la reposición de la teleserie, sino ya. Así que cuando llegó el día de la sesión de la academia literaria, yo toqué la campanita porque quería leer. Y leí mi poema. Y mi poema era un ataque directo a él. O sea, me faltó colocar ahí, y esto es para ti, Hugo. No era necesario porque todo lo que yo ahí describía, hablaba del semidios y del semidios. Y era él, pues era él. Sí, lo estaba describiendo, pero así, de punta a rabo. Entonces yo de repente leía así las estrofas y miraba para el lado y todos estaban así como... Porque todos sabían que esto era un asesinato literario. Y termino de leer y... Ay, todos aplaudiendo. Y veo a Lugo y el Lugo está... Y yo no entendía. No entendía nada. Entonces pasaron 2 días, me encuentro con él, eso pasó entre medio y me vuelve a repetir. Ahí es donde quería golpearlo, porque venía además con el cuento acumulado del semidios. Entonces justo cuando yo iba así como, y él al final dice, bueno, entonces, ¿tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador? Y yo... Y saben, es que ahí pasó una cuestión sobrenatural. Es sobrenatural porque yo no me la explico y lo he contado también porque yo estoy así. Así. ¡Sí! Y yo así... Bueno, entonces repite conmigo. Y me vi ahí, pues, si ya había dicho que sí. O sea, no podía... No, es que sí, es que le pego, ¿qué hago? Y como un pollito, así... Y haciendo la oración. En San Diego, en la librería, en el libro usado, ahí fue. Como que repetí, como que era en parte, como ya me había repetido todo esto en la pick-up, ya tenía claro todo, ya casi de memoria, ya sabía lo que tenía que decir, pero... y termino la oración y me abraza y yo seguía como pollo y me fui a mi casa como pollo y seguí como pollo y era un pollo, era un verdadero pollo, así no... Y no entendía, pero algo sabía que me estaba pasando y no entendía qué me pasaba. Después yo experimentando eso en el Señor, entendía que eso era presencia de Dios, eso era Dios hablando a mi corazón, eso era... Y eso que tenía Hugo, yo lo quería, porque no lo tenía. Versículo 17, ¿quedamos? Ya no sé.
No paguéis a nadie mal por mal. ¿Quedamos en el 20, Carlita? Ya. Gracias. La Carlita está más atento que todos ustedes. Entonces, el enemigo se va a sentir avergonzado. ¿Se dan cuenta? Yo era enemigo de Hugo. Él no era enemigo mío. Entonces, cuando él reacciona de esta manera, el ser pollito era mi vergüenza. Pero algo se despertó en mi conciencia. Y esto de las ascuas de fuego amontonándose, es que en alguna medida toda esta rabia y toda esa cosa eran estas ascuas de fuego arriba mío. Era eso. Y la otra acepción es que ninguno de nosotros puede ser obstáculo a la justicia de Dios, porque tenemos un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Entonces a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Y si a alguno le corresponde vida eterna, va a tener vida eterna. Y si a alguno le corresponde lamento, lloro y crujir de dientes, es que así va a ser. Es que así va a ser. Eso es prerrogativa de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya, ahora sí, se acabó. Oremos. Versículo 1 del capítulo 13, vamos a ir algo más rápido. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Espirituales, familiares, laborales, civiles, judiciales, militares, policiales, da lo mismo. ¿Se da cuenta? Hay harta autoridad. Estamos rodeados de autoridad. En cualquier lugar al que entremos, pisemos, siempre hay autoridad. Siempre hay alguien. Siempre hay un jineteado. Y hay que reconocerlo, ¿se entiende? Hay que identificarlo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Hay malos gobiernos? Por supuesto que hay malos gobiernos. ¿Ya? Pero ¿hay gobiernos justos, santos, perfectos? Tampoco hay gobiernos así. Entonces, es mejor tener malos gobiernos que no tener gobiernos. Si eso, la historia también nos ha dado lecciones al respecto. La anarquía, donde cada uno hace lo que le viene en gana, es la muerte de la civilización. Es la muerte de la civilización. Eso está enraizado en la carnalidad más animal que tenemos. En la carnalidad más animal. Recuerde, esta sabiduría humana, animal y diabólica. Hace años atrás hicieron un experimento con ratas. 2 ratitas. Les dieron todo lo que quisieran. Todo. Todo. Dentro de un espacio determinado, que era grande. Comida cuando ellas quisieran. Que descansaran, durmieran cuando ellas quisieran. No eran interrumpidas, era el mundo ideal. El mundo ideal de las ratas. Se empezaron a multiplicar. Cuando ocuparon todo el espacio, empezó el matonaje, empezaron las luchas de los líderes, porque tenían que darse alguna estructura. Bueno, murieron todas. Hay un plazo de tiempo, pueden googlearlo, hay un plazo de tiempo, todas. Chao, se acabó. ¡Pum! Porque no hay gobierno. Porque no hay orden. Aquí hay 2 reglas, sí. La primera, Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la segunda, Hechos 5, 29. La parte final. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aplique estas 2 y estamos.
En el deber ser, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, listo. Y por cualquier cosa, si es que el César me empieza a exigir algo que se opone directa y abiertamente a la voluntad y al deseo de Dios, entonces yo obedezco a Dios y defraudo al César. Se acabó, punto. En todo lo demás tengo que sujetarme. En todo lo demás. En todo lo demás. A mí solamente me han infraccionado una vez. Te dirá, con lo que manejáis, claro. Uy. Andaba con mi papá estaba vivo. Mi papá estaba vivo, pero ya estaba él perdiéndose en sus pensamientos, en su Alzheimer, en sus cosas. Y entonces yo, así como conduciendo a Miss Daisy, mi papá atrás y yo adelante, y yo veo un auto que está al frente y paro detrás del auto. Entonces después el auto gira porque no viene nada de este lado. Entonces yo sigo detrás del auto y aparece una carabinera así. Ya, y me hago al lado, hago todo perfecto, señalizo, pum, ya, cinturón, miro a mi papá atrás, mi papá está ahí. Sus documentos, documentos, qué sé yo, esto debe ser un control, ya, lo voy a infraccionar. ¿Qué? Lo voy a infraccionar porque no respetó el disco pared. ¿Qué? El disco pared, que está ahí el disco pared. ¿Cómo? Y miraba, había un disco pared, y yo trato de explicarle y le digo, pero es que había un auto delante mío, entonces yo técnicamente paré, pero paré detrás del auto para seguir con el otro, y qué sé yo, no, es que usted debería haber llegado ahí después del auto que pasó y haber parado ahí, que si empieza a explicar las reglas del tránsito. Ya, y como esto es una falta grave, entonces yo le voy a retener sus documentos. Pero ando con mi papá y qué sé yo, sí, bueno, vaya con su papá sin documentos, le voy a entregar un papel y qué sé yo, y luego tiene que ir donde el juez y tiene que ver si le rebajan la multa y yo... Pollito de nuevo, pero en otro sentido. Las reglas son reglas. Las reglas son reglas. Se tienen que respetar. Después llegué donde el juez, entonces el juez... Nunca me miró, estaba así. Así. Y yo, nombre. Ya, ¿qué pasó? Y le explico. Y el juez así. No me miró nunca. Nunca me miró. Así, ya. Son 180.000 pesos, no sé. Y yo, silencio. Y el juez sin mirarme me dice, me dice, ¿quiere rebaja? Y yo, sí. Silencio, largo de verdad. ¿Sí? Y sin mirarme, me dice, pídamela. Me dice, pídamela. Pero sí, pídamela. Y yo, nunca me habían infraccionado. Quiero pedirle una rebaja. Ya, ok, 50%. ¿Fue tan extraño? ¿Por qué él no me dijo, le voy a rebajar esto al 50%? No, ¿quiere una rebaja? Sí, ya, pídamela. Pero es que así es. Es que así es, así lo indica la ley. El acusado lo solicitó tal cual. O sea, él podría haberse quedado callado y ahí pago los 180.000 pesos. Dios tuvo misericordia de mí igual. Para todo hay un orden, para todo hay una regla. ¿Me explico? Y uno tiene que conocer las reglas, porque si uno no las conoce, uno sigue siendo responsable de su falta. Uno no puede alegar que porque no conoce la regla, entonces uno no se sujeta a la regla. Eso es un principio fundamental del derecho. ¿Se entiende? Ese es un niño que va a crecer así, pero declarando las cosas sin miedo.
sin eufemismo. Sigue. Bien por él. Versículo 3. Gracias, Carlita. Bien. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Cumple tus leyes, cumple las leyes, cumple las obligaciones. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque estas leyes nos proveen orden, porque el servidor de Dios para tu bien, es para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Atengámonos a las consecuencias de no obedecer las señales de tránsito espiritual en nuestra vida. Los discos pares que hayan ahí. 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando sabemos que hacemos lo malo, si hasta los niños pequeños se dan cuenta que eso viene así, viene también con el paquete, estamos hechos de esa manera. Pues por esto pagáis también los tributos. Miren, de nuevo, fíjense cómo Pablo empieza a traslapar elementos, pero que adquieren sentido en esta integralidad de las cosas en las que debemos ser. Pues por estas cosas que son de protección respecto al que tiene la espada, pagáis también los tributos, los impuestos, porque son estos servidores de Dios que atienden continuamente a esto, están dedicados a esa función. Pagad todos lo que debáis al que tributo y tributo, porque luego dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y uno dice, ay, pero como que tributo y impuesto es lo mismo. Estudiando la palabra de Dios uno descubre que el tributo es al templo, es al culto, y que el impuesto es gubernamental. Entonces, paguemos tributo, paguemos lo que corresponde al culto, a la comunidad, a la iglesia, lo que corresponda pagar en la iglesia, e impuesto al Estado que corresponda también a esos efectos. Y luego, en esta transposición de elementos, al que respeto, respeto. ¿Quién manda aquí? Le debo respeto. Al que honra, honra. ¿A quién le debo reconocimiento? Lo honro. Me pongo a cuentas con todos. No debáis a nadie nada. Lo hablaba con un discípulo ayer. A nadie debáis nada. Salvo, como dice acá, sino el amaros unos a otros. Y de nuevo el amor. Fíjese, si uno, después le invito, si lee esto varias veces, Romanos 2 y 13, se va a dar cuenta cómo empiezan a traslaparse cosas, porque aquí Pablo de nuevo, es como Pablo es así, insistente con el tema del amor. Es copioso en eso. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Remata el versículo 8. Cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fin, se acabó. Oremos. Antes. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma, mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A mí me gusta mucho este pasaje porque el Señor ahí hace una hipersíntesis, que es una palabra que también me gusta. 10.
El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor cumple todas las obligaciones. 11. Y esto, conociendo el tiempo, el kairos de Dios, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa en nuestra vida es un día para estar más cerca de Él. 12. La noche está avanzada. ¿Por qué Pablo habla acerca de la noche está avanzada? Y se acerca el día. Las tinieblas están avanzadas. Y se acerca el día de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de la noche. Voy a decir aquí prendas rotas y sucias. Porque luego dice, y vistámonos las armas de la luz, que es vestirse de blanco y resplandeciente. 13. Andemos como de día, no en tinieblas, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, que son las cosas que reemplazan el lugar de Dios. Este es el tipo de cosas que reemplazan el lugar de Dios, porque estoy más interesado en comer, en evadirme. No en contiendas y envidia, que son las cosas que hacen a la carne la protagonista. Y repite Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cada versículo de Romanos 12 y 13 que habla acerca del deber ser es una riqueza inestimable en cada elemento. Es un cuerpo doctrinal bello, potente y al que hay que prestarle permanente atención. Todo esto, todo lo que acabamos de revisar, sirve para la familia. Sirve para la iglesia, sirve para el trabajo, sirve para el amigo, sirve para el enemigo, sirve para el Estado. Estamos hechos para funcionar así. Los que hemos recibido a Cristo Jesús podemos funcionar así. Podemos. El resto que no conoce al Señor a duras cuestas. Vivimos en cuerpo, vivimos en sociedad. Para unos y para otros, Juan, por favor, sí. Para unos y para otros tenemos deberes. Recuerde y considere, antes de que oremos. Lo que pensemos de nosotros mismos debe ser adecuado. Todos somos diferentes y servimos para distintas cosas. Pero esto no puede ser obstáculo para desafiarnos siempre a más cosas en el poder del Espíritu Santo. El amor debe ser genuino. Aborrecer lo malo y amar lo bueno va junto. Amen y honren al que debe amarse y al que debe honrarse. Y aún al enemigo. Haz lo honorable y lo justo. Cultiva la paz. Sigue el modelo bíblico. ¿Hay un problema? Habla en privado. Continúa el problema, llama a un testigo. Continúa el problema, coloca a la iglesia de testigo. Punto. Sujétate a tus superiores, donde sea que los superiores estén. Cumple la ley. Paga tus impuestos. Paga tus tributos. No debas nada a nadie. Ama a tu prójimo. Saca lo roto y sucio y vístete de lo nuevo y limpio. Ahora sí, se acabó.
Padre, darte las gracias, Señor, por este día que tú has preparado, especial para todos nosotros. Siempre tú preparas días especiales para nosotros. Aún en verano, aún en vacaciones, aún los que están conectados, los que están aquí, Señor, podemos celebrar tus misericordias abundantes, inmensas, gigantes, abrasadoras. Nos complace, Señor, inmensamente poder venir a tu presencia y una vez más declarar que tú eres Señor, que tú eres Dios, e inclinarnos delante de ti, doblar rodillas y corazón y decirte que tú ocupas la preeminencia, de que ese amor incondicional con el que nos amaste primero ocupa el primer lugar en nosotros. Así lo deseamos, así lo queremos, así lo necesitamos. Señor, no hay otra forma, no hay otra manera de poder ver al hombre, a la mujer interior, verse transformados, transformadas por la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo en esa metamorfosis que no podemos obtener de otra manera que no sea en tu presencia, que no sea inclinando nuestro rostro y nuestro corazón delante de ti, para que tú lo tomes, para que tú lo desarmes, para que tú lo transformes en algo nuevo, diferente, distinto de lo que creíamos que podíamos tener. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es tuyo, Señor. Y cada uno viene de una historia distinta y de genéticas espurias, Señor, porque no sabemos lo que nuestros antepasados hicieron para ofenderte. Y aún venimos marcados cada uno de nosotros, Señor, por esas historias, por esas marcas, por esas heridas. Y no lo pasamos mejor, Señor, en este tiempo, en esta vida, hasta antes de conocerte, porque experimentamos, Señor, el dolor, el descrédito, la decepción. Experimentamos la rabia, experimentamos la frustración, nos dimos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, de lo miserable que éramos. Y aún en ese estado de miseria, tú decidiste considerarnos importantes y valiosos para ti, porque habías soplado tu espíritu en nosotros, porque compartías esa dimensión en nosotros. Viste el tesoro que había en nosotros en medio de la mugre y nos permitiste conocerte. Nos permitiste por tus misericordias conocerte, Señor, tomarte, vivirte y ser transformados. Hay tantas y tan grandes razones para estar contentos y satisfechos. Pero no estamos capacitados para cumplir tus demandas, Señor. Porque una vez que te conocimos, una vez que hablaste a nuestro corazón, una vez que empezaste a transformar cosas en nosotros, nos estimulaste y empezamos a ver las maravillas y vimos cánceres que sanaban, y vimos heridas curadas, aún las propias. Comenzaste a demandar de nosotros cosas en las que no nos sentimos capacitados, ni aptos, ni apropiados. Porque vuelve a aparecer la imperfección, vuelve a aparecer la fragilidad, vuelve a aparecer el cuerpo de muerte que arrastramos, Señor. Porque seguimos siendo más necios que entendidos, porque seguimos siendo más volátiles que seguros delante de ti. Pero tú capacitas, Espíritu Santo. Tú capacitas, Espíritu de Dios. Donde no podemos. Tú tienes el poder para sorprendernos.
Solo tú nos puedes llevar a nuestro máximo potencial, Señor. Solo tú, solo tú. Por eso necesitamos refrescar permanentemente nuestra memoria con las cosas que tú has hecho por nosotros y con este amor incondicional que tantas veces cuesta dar. Ayúdanos a sujetarnos a ti. Ayúdanos en este deber que tenemos delante de ti. A cumplir en todo, humanamente imposible. Con tu Espíritu Santo todo es posible. Desafíanos, Señor, en estos tiempos de urgencia y de necesidad, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser mejores hermanos, a ser mejores miembros de una iglesia, a practicar tu temor en todas las cosas, a ser hallados, a ser corregidos y no desfallecer. No desfallecer. No tirar, Señor, todo por la borda, porque después de todo el trabajo meticuloso y precioso que tú has hecho en nuestra vida, imposible, Señor, volver a partir de cero, o imposible volver a aprender las cosas que ya sabemos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te exaltamos, te adoramos en este día, papá.
está. Ante su trono muertes caerá. No hay otro nombre igual, hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Tú tienes la preeminencia, Señor Jesús. Tú ocupas el primer lugar en todo. Ayúdanos. Ayúdanos para que nada y nadie ocupe el lugar que tú mereces en nuestra vida. Tú seas nuestra preferencia permanente, Señor, en todas las cosas, en todas las cosas, en todas las circunstancias. Hemos invertido nuestra vida y nuestra vida se proyecta a la eternidad. Señor, ya esperamos ansiosos cuando tú vengas, nos tomes, nos recojas, nos muestres nuestra habitación. Anhelamos ver nuestra habitación, anhelamos, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros. Haznos en este tiempo diligentes, propicios, entendidos, Señor, en los tiempos, para que tú, Señor, te complazcas en nuestros corazones imperfectos, para que tú llenes, Señor, nuestras almas limitadas. Solo en ti estamos completos, Jesús. Solo en ti estamos completos. Y si en otro tiempo éramos fragmentos, si en otro tiempo éramos incompletos y huérfanos, hoy humildemente en tu presencia podemos pedirte que nos llenes, que nos ministres, que nos hagas más semejantes a Cristo Jesús. Pedimos algo inmenso, pero la inmensidad nunca ha sido un problema para ti, Papá Dios. Desafíanos, desafíanos, siempre a más, siempre a más. Que siempre nivelemos, Señor, hacia las alturas del cielo, nunca hacia las profundidades de la tierra. Que nuestra atención esté puesta en ti, nuestros ojos en ti. Que no nos preocupemos por la añadidura, porque tú siempre has sido bueno. Y aún las dificultades tienen sentido y propósito en nuestra vida, porque nos perfeccionan, nos afirman, nos fortalecen, nos establecen. Gracias, Señor y Rey. Gracias, Señor Jesús. Gracias por un día más de vida, por un día más en tu presencia. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos esta alabanza al que todo está digno. Cordero Santo, Santo
gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Ahora la iglesia dice: digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza. Nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale: santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Santo, santo, la creación hoy canta. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre.